Gracias por continuar con nosotros. Este es el capítulo 6 del libro Reformando el Odre para el final de los tiempos. Thank you for continuing with us. This is the chapter 6 of the book Reforming the Wineskin for the Last Days. A lo largo de la historia de la humanidad, aún en la actualidad, During human history, even now, existen culturas y religiones que ponen al varón como superior a la mujer en una actitud de prepotencia. there's many cultures and religions that put the man as upon the woman with an attitude of more power. En nuestra cultura se le denomina machismo. In our culture, we know this as macho. El machismo es sentirse superior a las mujeres Someone who is a macho is someone that feels that it's superior to a woman, y to women. se demuestra en diferentes formas de pensar, en palabras y hechos. And you can see that in different ways of thinking, words, and acts. Para ellos, la mujer es sinónimo de tonta, incapaz, inútil, débil. For them, the women, it's someone who's full, who is unworthy, and useless, and weak. Alguien que existe solo para su satisfacción y su servicio. Someone that it's there only for that person's own satisfaction and service. Alguien a quien pueden controlar y dominar. Someone who they can control or be upon them. El machismo es una desviación de lo diseñado por Dios. But the macho is something that was not in God's design. El tema de la mujer dentro del nuevo pacto es muy importante. And this topic about the women in the new covenant is very important. Porque hay mucho machismo dentro de la iglesia cristiana. Because there's a lot of macho inside the Christian church. Capítulo 6. Lo que la tradición religiosa perdió en el camino, la tercera parte. Chapter 6. What the religious tradition lost on the way. This is the third part. El tema es la liberación de la mujer. The topic is women's liberation. Podríamos pensar que el feminismo es la misma actitud que el machismo. We could think that feminism is the same attitude as a macho. Es decir, la mujer se siente superior al hombre y lo quiere dominar y es de comportamiento rebelde. It means that the woman feels superior than man and wants to dominate him and it's like a rebel behavior. Esto también es una desviación del diseño de Dios. And this is as well, this is not in God's design. Pero no, el machismo siempre ha tenido su mismo origen. But no, the macho has the same origin. En cambio, el feminismo nace con otro sentido. But the feminism was born in a different sense. Una vez le pregunté a un grupo de varones cristianos, Once I asked to a group of Christian men, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra feminismo? what is the first thing that comes to your mind when you listen to the word feminism? Las respuestas fueron mujeres rebeldes que no quieren someterse, And the answers were like women, rebel women that don't want to submit. agresivas, peleoneras, lesbianas. They're aggressive, they like to fight, and maybe lesbians. De cierta forma, en la actualidad, el feminismo ha tomado muchas tendencias. In many ways, in the present, the feminism has taken so many tendencies, Cargadas de rebelión, violencia full of rebellion and violence, y otras con actos de perversión y desenfreno. and other acts of perversion and wildness. ¿Cuál es el origen del feminismo? But what's the origin of the feminism? Es un movimiento social que se originó a finales del siglo XVIII. It's a social movement that started at the end of the 18th century. Para hacer conciencia de la opresión, explotación y dominación del varón hacia la mujer. So people can notice the oppression and how the man was exploiting the women Tanto física como psicológicamente. in a physical and psychological way. En este movimiento no tenía el nombre de feminismo. In this moment, it didn't have the name of feminism. El nombre se le dio después. That name was put it Y no, later on. y no se lo pusieron las mujeres, se lo pusieron los varones. And it was a name that the women didn't choose. It was men who chose it. Las mujeres no tenían derecho a votar para sus gobernantes.
Women didn't have the rights to vote for their governance. No tenían derecho a estudios ni profesiones. They didn't have the rights to study or have a profession. Y tantas cosas más que les impedían desarrollarse en la sociedad. And so many other things that was not letting them develop in society. Gracias a este movimiento, en la actualidad las cosas han cambiado para la mujer en muchas culturas, pero no en todas. And because of this movement, in the present, there's so many things that has changed for women, but not in all cultures. Aunque han habido avances, sigue existiendo el problema. It has been a lot of progress, but the problem is still there. Y aún dentro de las organizaciones cristianas, y ni siquiera se han dado cuenta. And even in Christian organizations, and they haven't even noticed. Pastores y líderes religiosos, presten atención a esto. Pastors and leaders, please pay attention to this. El punto no es si apoyamos o no al feminismo. And the point is not if we agree or not with feminism. Lo importante del tema en este libro es la pregunta: The important part in this book is this question. ¿por qué se ha tratado y se trata a la mujer de esta manera? Why is women treated this way? ¿Por qué abunda el machismo en la iglesia cristiana? Why is there so much matches in the Christian church? La realidad es que no se ha entendido el nuevo pacto. But the reality is that the new covenant it hasn't been understood. El origen de la opresión. The origin of the oppression. Esto inicia en la creación, en el Génesis, This started in the creation in Genesis, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios al comer el fruto del conocimiento del bien y del mal. when Adam and Eve, they ate the fruit of the knowledge of good and bad in disobedience of God. En Génesis capítulo 2, Dios maldice a Adán, a Eva y a la serpiente. In Genesis 2, we can see that God put a curse in Adam, Eve, and the snake. Y como en este capítulo estamos tocando el tema de la mujer, observemos los siguientes versículos. And because we're talking about this topic about the women, we're going to read the following verses. Génesis 3:13. Genesis 3:16. Entonces 13, sorry. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Then the Lord asked the woman, "What have you done?" "The serpent deceived me," she replied. "That's why I ate it." Y Génesis 3:16 dice: And Genesis 3:16 it says, luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. it says, "Then he said to the woman, I will sharpen the pain of your pregnancy, and in pain you will give birth. And you will desire to control your husband, but he will rule over you." This is in the New Living Translation. Analicemos las traducciones en diferentes versiones de la Biblia. Let's check different versions of the Bible translation. La Biblia hispanoamericana dice: This version says, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. "You will desire your husband, and he will rule upon you." La Biblia de las Américas dice: The New American Standard Bible says, y con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre de ti. "Yet your desire will be for your husband, and he will rule over you." La nueva versión internacional dice: The New International Version says, desearás a tu marido y él te dominará. "You will desire your husband, and he will rule upon you." La versión Reina Valera, versión 60. The New King James says, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. "And the desire shall be to the husband, and he shall rule over thee." Enseñorear significa hacerse dueño y señor de algo y dominarlo. To rule upon something, it means to make as an ownership and to dominate that. Donde tu deseo será para tu marido significa tu voluntad será sujeta a tu marido. And where it says that your desire will be for your husband, it means that your will is going to be under the will of your husband. En resumen, la maldición de Eva Summarizing Eva's curse es que queda atada a la voluntad de su marido y él la gobernará, dominará y se enseñoreará de ella. is that now her will it's together with the will of her husband, and he will rule upon her, and he will dominate her, and he will
rule upon her. ¿No es exactamente lo que hemos visto en la historia de la humanidad? Isn't this what we have seen during the human history? Aunque la mujer grite, ya no más, la maldición sigue en pie. Even if the women shouts, no more of this, I don't want this anymore, this curse will still go on. Imagínense, las mujeres estaban bajo la maldición de Eva y de repente también bajo la esclavitud de la ley del antiguo pacto que lo reforzaba. Imagine this. Women were all under the curse, Eva's curse, and as well, it was under the slavery to the old covenant law. La ley de Moisés resaltaba esta diferencia entre hombre y mujer. The law of Moses, it was highlighting the difference between men and women. La ley de Moisés no vino a liberarlas de esa maldición porque la ley no tiene poder para liberar. And the law of Moses, it didn't come to set them free from this curse, because the law it has no power to set free, to give freedom. Por eso es que hasta la fecha sigue en pie la maldición. And this is why until today, that curse is still going on. Y las mujeres tratan de salir de esta maldición en sus propias fuerzas, pero es imposible. And women, they're trying to get out of this curse by their own strength, but that's impossible. ¿Cuáles son los deseos del varón que aún vive en la esclavitud del pecado? What are the desires of a man that is still living in the sin slavery? ¿Cómo va a tratar a la mujer si sus deseos son de autosatisfacción, poder, fama, riquezas? How is he going to treat a woman if his only desire is for his satisfaction, power, fame, and wealthness? ¿Hasta dónde ha llegado? How far has it gone? Vemos un mundo cargado de explotación sexual de la mujer en anuncios comerciales. We see a world full of sexual exploitation of women in all media. La prostitución es resultado de esta avaricia y deseos carnales. Prostitution is a result of this of these flesh desires. La pornografía infantil y muchas cosas más que también son innombrables. Pornography, child pornography, and so many things that are unmentionable. Hace no mucho tiempo hubo un suceso en un país de Latinoamérica. Some time ago, something happened in a Latin American country. En una institución de albergue para niñas que habían sido rescatadas de abuso y tráfico sexual. In a shelter for girls that they were rescued from trafficking and abuse, sexual abuse. En ese mismo albergue, las niñas estaban siendo objeto de abusos sexuales por medio de las mismas personas que habían sido puestas ahí para cuidarlas. In that same shelter, these girls were being abused by the people that were meant to take care of them now. Vivían día con día sumergidas en esa tortura. In their daily life, they were in this torture. Las niñas estaban hartas de los abusos que nadie las podía escuchar. They couldn't stand anymore this abuse, and no one was listening to them. Así que en su desesperación por ser escuchadas, quisieron manifestar su situación prendiéndole fuego a los colchones de sus habitaciones. So in their desperation to be heard, they set their mattress on fire. Pero por una trágica razón desconocida, las puertas de sus habitaciones se atoraron. And we don't know why, but some of the doors of their rooms were closed, impidiéndoles salir del incendio. Muchas de ellas murieron quemadas y otras sobrevivieron pero con quemaduras graves. and they couldn't get out of there, and there was fires, so some of them died, and any others have burns. Sorry. Hay tantas historias como esta de mujeres oprimidas, viviendo abusos, violaciones, desprecios, engaños, en esclavitud doméstica, etc. There's so many women like this who are living in oppressed women who are living abuses, rapes, and people cheating on them, slavery, domestic slavery, etc. Hasta que la mujer dice, ya no más. Until the woman says, no more, until here. El problema Stop here. es que no hay movimiento social que destruya esta maldición. But the problem is that there is no social movement that can destroy this curse. Tampoco le podemos echar toda la culpa a Eva, pues la Biblia dice, And we can't blame Eva, because the Bible says,
Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Romanos 3:23. For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Romans 3:23. Porque todos hemos pecado. For everyone has sinned. Los hechos reales dentro de muchas iglesias hoy en día. Real facts inside a church today. Hay muchos varones y mujeres dentro de las iglesias cristianas que al parecer viven bajo la maldición de Eva. There's many men and women inside Christian churches that are still living under Eva's curse. No importa si son líderes o pastores, It doesn't matter if they're leaders or pastors. muchos continúan tratando a la mujer bajo esta maldición, aunque prediquen lo contrario desde sus púlpitos. So many of them are still living and treating the woman under this curse, even if they preach something different in the pulpit. Hay tanto machismo dentro de las congregaciones y mucha perversión dentro del corazón del varón. There's so many macho inside a congregations and many perversion inside a man's heart. Hace un tiempo participé en un campamento familiar cristiano en Chiapas. Some time ago, I was part of a team that we serve in a Christian camp in Chiapas. Éramos un equipo grande entre hombres y mujeres que fuimos a ese pueblo para ministrar. We were a big team of men and women that we went there to ministry. El día, To que do tocó, ministry. el día que tocó el tema de hablarles de los pecados sexuales, And when we had a topic about sexual sin, se llevaron a todas las mujeres a un galerón para ser enseñadas y ministradas por las mujeres del equipo. they took all the girls, all the women to another room to be ministry by the women of the team. Y nosotros nos quedamos con todos los varones en el auditorio. And we stayed with all the men in the auditorium. Mientras estábamos enseñando, comenzamos a escuchar gritos y llantos de angustia de niñas y mujeres que estaban en el galerón. And while we were teaching, we started hearing so many screams and cries. There were girls crying and women crying in that room. Se escuchaba muy fuerte. And it was really, really loud. Algunas de las mujeres del equipo llegaron corriendo a nosotros And some of the women of the team came running to us para decirnos que teníamos que cambiar nuestra enseñanza a estos varones en este momento. to tell us that we needed to change our teaching for this man in that moment. Y hablar de la situación de muchas de estas mujeres y niñas, And to talk about the situation of many of those girls and women. pues muchas de ellas estaban confesando las violaciones y los abusos sexuales que estaban recibiendo de parte de sus padres, hermanos, tíos, abuelos, etc. Because many of them, they were confessing that they were raped and sexual abused by their parents, brothers, uncles, and grandparents, etc. Varones que estaban en el auditorio con nosotros. Men that were in that auditorium with us. Y era un campamento de familias cristianas. And it was a camp of family, Christian families. Varones que muestran una cara de santidad y servicio a Dios, Men that they show a face of holiness and service to God. pero dentro de su diario vivir están destrozando las vidas de las niñas y las mujeres. But inside their daily life, they are destroying the life of girls and women. En las congregaciones hay tantos varones deseosos de satisfacer su voluntad pervertida, sentirse autoridad, sentirse poderosos y dueños de sus hijas y mujeres. Inside congregations, there's so many men that they need to satisfy their will, their perverted will, and to feel that they have the authority and feel power upon feel that they own their kids and their wives. Las siguientes son algunas de las frases comunes en las esposas cristianas. And these are some of the common codes of Christian women. Por ejemplo, Like this. mi esposo me trata como si fuera su hija, quiere regañarme en todo. My husband treats me like if I'm his daughter. He wants to rebuke me in everything. Mi esposo siempre me dice que soy de su propiedad y tengo que hacer todo lo que él dice. And my husband tells me that he owns me and I have to do anything that he says. Mi esposo me echa en cara que sin él yo no sería nada ni nadie. My husband says that without him I would be nothing and nobody.
Mi esposo me fue infiel y lo perdoné, pero me dice que si yo soy infiel me agarra a golpes. My husband he cheated on me and I forgave him, but he says that if I cheated on him, he will punch me. Mi esposo no me deja salir a trabajar en alguna empresa porque dice que seguramente me van a tratar de enamorar otros hombres. Mi lugar es estar en la casa. My husband says that I cannot go to any business to work because many men is going to be after me and my place is at home. Mi esposo me dice, tú estás para eso, para atenderme. My husband says, he tells me, you are here for this, to serve me. Otra de las cosas que dicen las mujeres, And other things that a woman says, ¿para women qué, says, ¿para qué voy a consejería matrimonial con el pastor? Si ya sé la frase final, tú tienes que someterte a tu esposo en todo porque eres una mujer cristiana. why should I go to marriage council with the pastor if I know how everything is gonna end? You have to submit to your husband because you are a Christian woman. Un varón que tiene que recordarle continuamente a su familia que él es la autoridad de la casa, significa que ese varón no ha entendido nada de lo que es autoridad de acuerdo al orden de Dios. A man who needs to remember constantly to his family that he's the authority of the house, it means that that man hasn't understood that what is authority in God's order. Dios en su voluntad ha dispuesto un diseño especial para cada mujer. God, in his will, he has made a special design for every woman. Pero cuando el esposo no le interesa esto, But when the husband, he doesn't care about this, en lugar de ayudar a que desarrolle ese diseño en su esposa, instead of helping her to develop this design, lo que sucede generalmente es que el varón reprime a la mujer y la amolda a su conveniencia. what usually happens is that the man, he represses the woman and he molds her in his convenience. El varón en su machismo está impidiendo que se desarrolle el diseño de Dios en la mujer. The man being macho, he's not letting the design of God being developed in her. Tristemente vemos a muchas mujeres que nunca logran ver realizado el diseño de Dios en sus vidas. Sadly, we can see many women that they haven't achieved or they haven't seen the design of God in their lives. Ya vimos que todos estos desórdenes tienen un origen y es la maldición que Dios le dio a Eva por su desobediencia. We have seen that all of these disorders, they have an origin that it was in Eva's curse because of her disobedience. Este desorden provoca más desorden dentro de las familias cristianas. And this disorder, it provokes more chaos inside the Christian family. Mujeres reprimidas, resignadas a la esclavitud doméstica, rebelión de la mujer, matriarcado, etc. Repressed women resigned to domestic slavery, rebellion in women, and matriarchy. Todo esto muchas veces justificado por los versículos de la Biblia mal entendidos y mal utilizados. And all of this justified by these verses in the Bible that they have been misunderstood and they have been used in a wrong way. Efesios 5, del 22 al 24, Ephesians 5 from 22 to 24. dice: It says, para las esposas esto significa someterse cada una a su marido como al Señor, for wife, this means submit to your husband as to the Lord. porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. For a husband is the head of his wife as Christ is the head of the church. Él es el salvador de su cuerpo, que es su iglesia. He is the savior of his body, the church. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. As the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything. 1 Corintios 11:3. 1 Corinthians 11:13. Pero hay algo que quiero que sepan. But I would have you know La cabeza de todo hombre es Cristo. that the head of every man is Christ, La cabeza de la mujer es el hombre. and the head of the woman is the man, Y la cabeza de Cristo es Dios. and the head of Christ is God. El tema aquí no es discutir la posición que puede o no ocupar la mujer dentro de la organización de una And congregación. the thing
here is not to discuss about the position that a woman can or not have inside a congregation, sino del pensamiento machista que detiene la unción en el diseño de Dios para la mujer dentro del cuerpo de Cristo. but the macho thinking that it's stopping the anointings of the design of God for the woman inside the body of Christ. En el nuevo pacto, la mujer queda liberada de la maldición de Eva. In the new covenant, the woman has been free from Eva's curse. Gálatas 3 del 26 al 29 Galatians 3 from 26 to 29. dice, It says, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. "For you are all children of God through faith in Christ Jesus." Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. And all who have been united with Christ in baptism have put on Christ like putting on new clothes. Ya no hay judío ni gentil, There is no longer Jews or Gentile, esclavo ni libre, slave or free, hombre ni mujer, male and female. porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. For you are all one in Christ Jesus. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. Son sus herederos. You are his heirs. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. And God's promise to Abraham belongs to you. En el bautismo en agua, todos hemos sido revestidos de Cristo. In the baptism in water, it's like putting on new clothes, dressing like Jesus. Qué importante es el bautismo en agua. How important is the baptism in water? En el nuevo pacto, todas las cosas son nuevas y mejores. In the new covenant, all things are better and they're new. Tanto hombres como mujeres somos herederos de la misma promesa. Even men and women, we inherit this same promise. Aquí dice, ya no hay judío ni gentil. We can read here that it says there is no longer Jews or Gentile. El nombre gentil se les atribuye a todas las personas que no son del pueblo de Israel natural. The name Gentile, it was put to every person that it was not part of the Israel people. Antes del nuevo pacto había una gran diferencia entre ser judío o gentil. Before the new covenant, there was a huge difference in being a Jews or a Gentile. ¿Cuáles eran estas diferencias? What were these differences? Para ser parte del pueblo de Israel, todo varón tenía que ser circuncidado de acuerdo a Génesis 17, del 9 al 14. To be part of the Israel people, every male needed to be circumcised according to Genesis 17, 9 to 14. Que dice, That it says, todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia de pacto por romper el pacto. any male who fails to be circumcised will be cut off from the covenant family for breaking the covenant. Obviamente este ritual era solo para varones. Obviously, this ritual was only for men. Es decir, judíos, We can say that varones, Jews, sorry, varones que entran al antiguo pacto por medio de la circuncisión. man that comes into the old covenant through circumcision. Gentil, And Gentiles, todos los que no están circuncidados, aun si nacieron de padres judíos. anyone who is not circumcised, even if they were born from Jews. La diferencia entre judíos y gentiles era total. The difference between Jews and Gentiles was everything. Estaba prohibido para un judío entrar a la casa de un gentil. A Gentile couldn't even go inside a Jewish house. En el nuevo pacto Jesús rompe con esta ley. And in the new covenant, Jesus breaks this law. Los gentiles dejan de ser impuros e inmundos. And the Gentiles, they stop being impure, or unclean. En Hechos 10:28 podemos verlo. And we can see this in Acts 10:28. Cuando Dios le pide a Pedro que entre a la casa de un gentil. When God asked Peter to come inside a Gentile's house. Y dice, And it says, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar
que alguien es impuro o inmundo. You know, it is against your laws for a Jewish man to enter a Gentile home like this or to associate with you. But God has shown me that I should no longer think of anyone as impure or unclean. Todo el capítulo de Hechos All 10 the chapter of Acts 10 nos muestra cómo Dios hizo entender a Pedro que en Jesús los gentiles ya no son impuros. it shows us how God made Peter understand how the Gentiles are not longer impure. Y que para ellos también es la salvación y la promesa del Espíritu And Santo. that salvation and the promise of the Holy Spirit is for them as well. Aunque Pedro ya estaba en el nuevo pacto, Even that Peter was in the new covenant now, su religión tradicional le hacía pensar que ellos, los judíos, eran superiores a los gentiles. his religious tradition made him think that Jews, they were superior upon the Gentiles. Dios les mostró en este momento que ya no hay diferencia entre ser judío o gentil. And God showed them in this moment that there are no difference in being between Jews or Gentiles. Todos necesitan de Cristo Jesús para ahora formar parte de la familia de Dios. Everyone needs Jesus Christ to come and be part of God's family. Y una vez dentro de la familia de Dios, no existe ninguna diferencia y todos pueden recibir el don del Espíritu And Santo. inside God's family, there is no longer any difference, and now everyone can receive the gift of the Holy Spirit. También leímos que ya no hay esclavo ni libre. We also read that there is no longer slave or free. No vamos a tocar ese tema por ahora. We're not going to talk a lot about this right now. Solo mencionar que en el antiguo pacto era legal ser dueño de las personas, aun sean niños o niñas. Just to mention that in the Old Covenant, it was legal to own people, Había una gran diferencia entre ser esclavo y ser libre. even kids, and there was a big difference between being slave or free. Levíticos 25 del 44 al 46 Leviticus 25 from 44 to 46. dice: It says, Sin embargo, podrás comprar esclavos y esclavas de entre las naciones vecinas. however, you may purchase male and female slaves from among the nations around you. También podrás comprar a los hijos de los residentes temporales que viven entre ustedes. You may also purchase the children of temporary residents who live among you, Incluidos los que hayan nacido en tu tierra. including those who have been born in your land. Podrás considerarlos como tu propiedad You may treat them as your property, y los dejarás como herencia permanente a tus hijos. passing them on to your children a permanent inheritance. Podrás tratarlos como esclavos, You may treat them as slaves, pero nunca deberás tratar a tus hermanos israelitas de esta manera. but you must never treat your fellow Israelites this way. Jesús también vino a romper con esta ley. Jesus also came to break this law. En el nuevo pacto ya no hay diferencia entre esclavo y libre. In the new covenant, there is no difference between a slave or free. Jesús dio fin a la ley que permitía tener personas en propiedad. Jesus ended the law that allowed people to have other people as property. También leemos que no hay hombre ni mujer. And we also read that there is no longer man or female. También había una gran diferencia entre ser hombre o mujer. There was a huge difference in between being a man or a woman. La función dentro de la sociedad para la mujer era tener hijos y criarlos. The function for women in society was to have children and raise them. Y Jesucristo vino a romper con esa maldición al morir en la cruz. And Jesus came to break that curse when he died on the cross. En el bautismo en agua queda enterrado y destruido el poder de esta maldición, tanto en el hombre como en la mujer. And the power of this curse, it's been destroyed in male and female in baptism of water. En el hombre porque ahora es libre de ser el verdugo que lleva a cabo esta maldición. In male, because now he's free to be the executor who makes this curse happen.
En la mujer, porque ahora ya es totalmente libre de cargar con esta maldición. And woman, because now she is completely free of carrying this curse. A los ojos de Dios ya no existe la diferencia entre hombre y mujer. In the eyes of God, there's no longer a difference in being man or female. Aleluya. Hallelujah. Gracias a Jesús por liberarnos de la ley y de las maldiciones del pecado. Thank you to Jesus for setting us free of the curse of the law and sin. Mujeres, ustedes que han puesto su mirada en Jesús y han sido bautizadas, Woman, that you have put your eyes upon Jesus and you've been baptized, ya no permitan que la mentira de Satanás las esclavice a una maldición de las que ustedes ya son libres. don't let Satan to make you slaver of a curse that you're already free. Su libertad fue pagada por Cristo Jesús en la cruz. Your freedom was paid by Jesus Christ on the cross. Él las compró con el precio de su propia sangre. Él es su dueño y su Señor. He bought you with the price of his own blood. He is your Lord and owner. Jóvenes que están haciendo planes para casarse. And young people that it's making plans to get married, Dios tiene un claro e importantísimo mensaje para ustedes. God has a clear and an important message for you, Para que caminen en la sabiduría de Dios. so you can walk in God's wisdom. En 2 de Corintios 6, del 14 al 15, dice: In 2 Corinthians 6:14-15, it says, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. do not team up with those who are unbelievers. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? How can righteousness be a partner with wickedness? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? How can light live with darkness? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? What harmony can there be between Christ and the devil? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? How can a believer be a partner with an unbeliever? No terminaríamos de escribir testimonios de creyentes arrepentidos y lastimados. We were never telling you testimonies about believers that they regret and they're being hurt Al no haber seguido las advertencias de Dios. by not following God's awareness. ¿Por qué vas a poner tu vida en manos de una persona que está bajo la maldición de la mujer? Why are you going to put your life in hands of a person that is under the curse of the woman? ¿Cuál es el fundamento de los deseos de una persona que no le pertenece a Cristo? What are the desires of a person that doesn't belong to Christ? ¿Quién gobierna su vida? Who is ruling his life? Pon tu mirada en Jesús Put your eyes upon Jesus, y no en el consejo de las personas que son faltas de sabiduría de Dios. but not in the counsel of that person that doesn't have God's wisdom. Si tú ya has sido libre, camina con alguien que también haya sido libre por Cristo Jesús. If you've been set free, you have to walk with someone that it has been set free by Christ. El perfecto orden de Dios en la familia. The perfect order of God in the family. Acerquémonos a Jesús para que el velo sea quitado de nuestros ojos Let's come close to Jesus so the veil is taken away from our eyes. y así poder ver a la iglesia moviéndose en el poder de Dios en plenitud, tanto hombres como mujeres por igual. And in this way we can see the church moving by the power of God in fullness in man and woman equally. Dios no hace excepción de personas ni tiene favoritismos. God is not respecter of person and he has no favorites. Las estructuras religiosas basadas en sus tradiciones han puesto las reglas a seguir de generación en generación. The religious structures based in traditions, they have put rules to follow in over generations and generations. Claramente muy lejos del diseño de Dios dentro del nuevo pacto. Clearly, they're far from the design of God inside a new covenant. El potencial de unción por la llenura del Espíritu Santo es igual para la mujer que para el varón. Nadie es más, nadie es menos. The potential of anointing in the fullness of the Holy Spirit is the same for man and woman, and no one is greater and no one is less. Las congregaciones, al no conocer el orden de Dios dentro del nuevo pacto, se van a extremos. And the congregations, since they don't know the order of God inside a new covenant, they go to the extremes. ¿Cuál es el orden de Dios? What is the order of God? El orden de Dios se encuentra cuando una familia, congregación, es envuelta
por el amor de Dios. The order of God is when a family or a congregation is surrounded by the love of Christ. En 2 de Corintios 5:14 dice, In 2 Corinthians 5:14 it says, el amor de Cristo nos controla. Christ's love controls us. Es el mismo amor de Cristo en nosotros lo que pone los límites para caminar en total libertad dentro del orden de Dios. It's the same love of Christ that between us that it puts the limits to walk in total freedom inside the order of God. Es cuando el nuevo pacto se hace realidad en nosotros, It's when the new covenant becomes a reality in us, donde Dios mismo se compromete a poner su amor where God himself commits to put his love y por lo tanto su orden perfecto en nuestra mente y en nuestro corazón. and his perfect order in our mind and in our heart. El orden de Dios no lo podemos comprender fuera del amor de Dios. The order of God, we cannot comprehend it outside the love of God. Porque fuera del amor de Dios hay egoísmos, vanagloria y lucha de poder. Because outside God's love, there is only selfishness, and we only seek our own glory, and we fight for power. Se hace demasiado énfasis en la parte de la escritura que dice, el hombre es la cabeza de la mujer y la mujer debe sujetarse a su marido. People make so much emphasis in the scriptures where it says that the man is the head of the woman and that the woman needs to submit to her husband. Lo cual es verdad, pero al estar incompleto, abre las puertas al desorden. Which is true, but if you don't read it in a complete part, it opens the doors to a disorder. Que el Espíritu Santo nos envuelva con su amor para poder entender lo que hay en el corazón de Dios. May the Holy Spirit surround us by His love so we can understand what is in God's heart. Es muy claro el orden de Dios en cuanto a su autoridad. It's very clear the order of God for the authority. Primera de Corintios 11:3, volvemos a leer. In 1 Corinthians 11:3, we can read it again. La cabeza de todo hombre es Cristo. The head of every man is Christ. La cabeza de la mujer es el hombre. The head of the woman is man. Y la cabeza de Cristo es Dios. And the head of Christ is God. Como vemos, todo inicia con Cristo. Like we can see, everything starts with Christ. Y Él es nuestro ejemplo a seguir porque Él es la verdad absoluta. He's our example to follow because He is the absolute truth. Dios es la cabeza de Cristo. God is the head of Christ. Si Jesús hubiera fallado en el orden, todo lo demás sería un caos. If Jesus would have failed in the order, everything else would be a complete chaos, Sin esperanza ni salvación. without hope and without salvation. No quisiera ni imaginar qué hubiera pasado si Jesús no se hubiera sometido al Padre Celestial. I don't even want to imagine what would happen if Jesus wouldn't submit to the Father. Jesús nunca actuó de manera independiente al Padre. Jesus never acted in a way being independent of the Father. Jesús decidió cada día de su humanidad entregar su voluntad. Jesus decided every single day as a human to give His will. Pero el siguiente paso en el orden de autoridad de Dios es la cabeza del hombre es Cristo. And the second step in the order of authority of God is that the head of man is Christ. Y aquí ya encontramos serios problemas. And in this part we can find serious problems. Si el varón no se está llenando de la presencia de Cristo, que es su cabeza, If the man is not being full by the presence of Christ, which is his head, ¿de qué está llenando sus pensamientos y corazón? what is he filling his heart and thoughts with? Si su vida está fría, vacía, como huesos secos, frustrado por la esclavitud del pecado, ¿quién va a pagar las consecuencias? If his life is cold, empty, and dry like the dry bones, and frustrated by the slavery of sin, who is going to pay the consequences? ¿Con quién va a desquitar su frustración e inseguridad?
who is he going to put upon his frustration and insecurity? Sí hay que enseñar que el hombre es la cabeza de la mujer, We do have to teach that a man is the head of the woman. pero hay que hacer énfasis en que el hombre necesita someter su voluntad a Cristo cada momento de su vida. But we have to emphasize that a man needs to submit his will to Christ every moment of his life. Varón, Man, Dios nos pide un estándar de amor hacia nuestras esposas. God is asking us for a standard of love to our wives. Y ese estándar de amor es el mismo amor con el que Cristo amó a la iglesia. And that love standard is the same love that which Christ loved his church. Así que antes de continuar enfatizando el siguiente paso del orden de Dios, o sea, la cabeza de la mujer es el hombre, And before we continue emphasizing the next step in the order of God, that the man is the head of the woman. primero hagamos realidad que Cristo sea la cabeza del varón. First, we need to make this a reality, that Christ is the head of the man. No quiero decir que se justifica la rebelión de la mujer si el varón no quiere someterse a Cristo. I don't want to say that the rebellion of the woman is justified if the man is not submitted to Christ. Lo que quiero decir es que el desorden inicia cuando el varón no quiere someterse a Cristo. But what I want to say is that the disorder starts when the man doesn't want to submit to Christ. La mujer que ama a Jesús por sobre todas las cosas y camina en el temor de Dios no manifestará rebelión. The woman that loves Jesus upon everything else and walks in the fear of God will not show rebellion. Pero todo tiene un límite. But everything has a limit. Y una mujer no necesita vivir en esclavitud y humillación, aguantándole todo a un esposo que su cabeza es su ego y no Cristo. But everything has a limit, and a woman, she doesn't need to live in slavery and being humiliated by a husband which head is himself and not Christ. No debemos forzar con legalismos a que la mujer tenga que vivir expuesta a agresiones físicas y emocionales. We should not force by legalism that a woman is exposed to physical and emotional aggression. Que nuestro deseo sea ir descubriendo las respuestas a la pregunta ¿cómo amó Cristo a la iglesia? That our desire would be to continue looking for the answer of the question, how did Christ love his church? Porque de esta manera voy a amar a mi esposa. Because in this way I'm going to love my wife. De acuerdo a Efesios 5:21, el sometimiento es mutuo. According to Ephesians 5:21, being submitted something of both sides. Por favor, lean Efesios 5 del 21 en adelante. Please read Ephesians 5 from the 21 ahead. El hombre se somete a su mujer y la mujer se somete a su esposo. The man is submitted to the woman and the woman is submitted to the man. Jesús vino a servir y no a ser servido. Jesus came to serve and not to be served. Tengamos la misma actitud. Let's have the same attitude. Somos miembros del cuerpo de Cristo. We are members of the body of Christ. Esto aplica tanto para hombres como a mujeres. This is for men and women. Cada uno tiene su propia función dentro del cuerpo de Cristo. We all have the same function inside the body of Christ. De acuerdo a como Cristo es, According to how Christ is, que Él es la cabeza that he is the y head, cómo Él lo quiera disponer. and however he wants to do it. Hay que hacer una revisión de la forma en que se trata a la mujer dentro de las We congregaciones have to check out the way that we are treating women inside a congregation. y ver si sus reglamentos internos están basados en el pensamiento tradicional religioso de que los varones son superiores a las mujeres. And to see if their rules are based in the traditional thinking, religious thinking, that man is superior to women. Son estructuras religiosas obsoletas que detienen y limitan el diseño de Dios en este nuevo pacto. Those are obsolete religious structures that stops and limited the design of God in the new covenant. Dios manifiesta su poder a través de hombres y mujeres por igual. God, he shows his power through men and women in both ways. En Joel 2, 28 y 29 In Joel 2, 28 to 29, fue profetizada la liberación de la mujer en Cristo Jesús para el día de hoy.
It was a prophecy of women liberation in Jesus Christ for today. Y dice así: And it says, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. then after doing all those things, I will pour out my spirit upon the people. Sus hijos e hijas profetizarán. Your sons and daughters will prophesy. Sus ancianos tendrán sueños. Your old man will dream dreams. Y sus jóvenes tendrán visiones. And your young men will see visions. En esos días derramaré mi espíritu, In those days I will pour out my spirit aún sobre los sirvientes, even on servants, hombres y mujeres por igual. men and women alike. El derramamiento de la presencia del poder y unción del Espíritu Santo es para hombres, mujeres, niños y niñas por igual. The pour out of the presence and the power and anointings of the Holy Spirit is the same for men, women, girls, boys. Supongamos que encuentras una parte de un libro y solo un par de capítulos desprendidos. Imagine that you find only one part of a book and only a couple of chapters that are put it away. Los lees y estas enseñanzas que encuentras comienzan a tocar tu corazón, te confrontan, te hacen reflexionar, te llevan a un arrepentimiento. You read those chapters and these teachings start to touch in your heart, and they confront you, they make you think, and they take you to repentance. Estas enseñanzas están siendo de gran bendición para tu vida. And these teachings are being a huge blessing for your life. Y te das cuenta que en esas palabras hay unción. And you realize that there is an anointing in this word. Ahí está la presencia de Dios que te está transformando. And the presence of God is moving in there and transform you. Yo estoy seguro que estarías agradecido a Dios e irías a la librería cristiana para tratar de conseguir el libro completo. I'm sure that you will be thankful with God and you will try to go to the Christian bookstore to try to find the complete book. Pero la sorpresa, But the surprise, al encontrar el libro completo te das cuenta que el autor es una mujer. when you find a complete book, is that you realize that the author is a woman. ¿Qué harías si tu pensamiento tradicional religioso es que un hombre no puede ser enseñado por una mujer? What would you do if your way of thinking is that a man, the traditional way of thinking that you have is that a man cannot be taught by a woman? ¿Harías a un lado el libro? Will you throw away the book? ¿Desecharías lo que fue de bendición para tu vida espiritual por la razón de que es una mujer quien lo escribió? Would you throw away what it has been a blessing in your life because a woman wrote it? ¿Cuál es la diferencia entre aprender a través de un libro o por medio de un micrófono o en una reunión? What is the difference in between learning from a book, a microphone, or a meeting? Hay que aprender a someternos unos a otros We have to learn to submit to one another y entender que nos estamos sometiendo a la unción de Dios y no a la persona en sí. and understand that we're submitting to the anointings of God and not to that person by itself. Unción es el poder sobrenatural del Espíritu Santo depositado en el corazón de una persona. Anointings is the supernatural power of the Holy Spirit being deposited in the heart of a person, Para que haga la obra de Dios glorificando su nombre. so that person does the work of God, glorifying His name. Dios está levantando mujeres llenas de unción para hablar tanto a hombres como a mujeres. God is raising up women full of anointings to speak to women and to men. Yo he visto mujeres con mucho y mayor poder y unción de Dios que están impactando su entorno. I have seen many women that they have so much power and anointings from God, and they're doing things in their environment, Que una gran cantidad de varones sentados domingo tras domingo por años sin unción, ni revelación, ni presencia manifiesta de Dios. then many men that they're just sitting down Sunday after Sunday for many years without anointings, revelations, and presence of God. He aprendido y sigo aprendiendo muchas cosas del reino de Dios a través de hombres y mujeres por igual. I have learned and I keep learning so many things about the kingdom of God through man and woman alike. Gloria a Jesús, que Él es la cabeza de su cuerpo y no un ser humano. Glory
to Jesus that he is the head of his body and not any human. Este es el final del capítulo 6. Gracias por escucharnos. This is the end of the chapter 6. Thank you for listening. Los esperamos en el siguiente. We hope to see you in the next one. Dios les bendiga. God bless you.